El que tenga oídos, que oiga. Porque una entidad cósmica inmensamente superior en la escala evolutiva o dimensional elegiría manifestarse en nuestro plano a través de un avatar tan profundamente ajeno a nuestros cánones de belleza. Nos demuestra en el fondo que el recipiente, esa anatomía que a nuestros ojos resulta tan grotesca, es al final un mero traje espacial. Imaginemos por un momento una escena bastante singular. Vale, pongámonos en situación. Alguien camina por un paraje completamente solitario y de pronto pues se encuentra de frente con un ser físicamente anómalo. Muy anómalo, diría yo. Sí, de proporciones casi monstruosas. Hablamos de una figura que, rompe de tajo cualquier canon de simetría o de estética que nuestro cerebro esté programado para procesar de forma pacífica. Claro, una anatomía que, por puro instinto evolutivo y biología básica, debería encender todas nuestras alarmas de supervivencia. Exacto. Debería activar la amígdala al instante y generar un rechazo absoluto. Pero, y aquí viene el giro, en esa misma fracción de segundo, ese ser esboza una sonrisa. ¿Y qué sonrisa? Y no es una expresión facial cualquiera, no. Es una sonrisa tan absolutamente magnética, tan desbordante de ternura, de paz y de calidez, que ese terror primario simplemente se evapora. Se esfuma por completo. Eso es, la alarma biológica se apaga de golpe. Y quien presencia esa sonrisa queda rendido, completamente desarmado y, fascinado para siempre. Es que es un caso de disonancia cognitiva en estado puro. A ver, la mente humana ha evolucionado durante milenios para asociar instintivamente la simetría con la salud, lo bello con lo seguro. Claro, lo que nos resulta estético nos da tranquilidad. Totalmente. Y por el contrario, lo deforme o lo desproporcionado lo asociamos con una amenaza o con la enfermedad. Esa es nuestra herencia animal, pura y dura. Lógico. Sin embargo, la presencia de esta figura en concreto genera un cortocircuito absoluto en esa programación neurológica de la que hablamos. Obliga a quien lo observa a mirar directamente a la esencia, saltándose por completo el envoltorio físico. Es como si el cerebro dejara de procesar las proporciones anatómicas, ¿verdad? Porque se ve de repente inundado por una sensación de bienestar casi racional. Exactamente. Y ese contraste tan brutal es el motor central de nuestra inmersión profunda de hoy. O sea, las fuentes no intentan complacer nuestra idea de lo divino. Literalmente nos la dinamitan. Vale, pues vamos a desgranar todo esto paso a paso. En nuestra inversión profunda de hoy nos zambulimos de lleno en los textos de esta saga para diseccionar a uno de sus personajes más enigmáticos. Y fascinantes, desde luego. Sin duda, una entidad a la que los diarios se refieren de forma casi poética como el hombre de la sonrisa encantadora. Me encanta ese título. Es genial, sí. Y bueno, nuestra misión hoy es extraer y conectar todas las piezas sobre este ser, desde su anatomía, que roza lo alienígena, y su ropa imposible, hasta su verdadera identidad oculta. Que tiene tela, por cierto. Mucha tela. Y también hablaremos de la increíble camaradería que muestra con Jesús de Nazaret y los mecanismos físicos y matemáticos detrás de sus intervenciones en la historia humana. Porque lo que revelan estos documentos, no es una simple colección de portentos mágicos al uso. Ya, no es magia de varita. Exacto. Si conectamos las piezas, los textos nos exponen a una lógica cósmica profundamente estructurada, o sea, casi científica, sobre cómo una inteligencia superior interactúa con nuestra materia densa. Pues para empezar a comprender a este operador cósmico, creo que primero hay que visualizarlo en el terreno. Fundamental. Porque la mera presencia física que describen los diarios es chocante. Antes de seguir con este viaje que estamos haciendo por la obra, recuerden que nada supera leer el texto original. Si necesitan algún tomo para su biblioteca, tienen el link de la descripción. Y con el fin de aportarles más valor, hoy pueden llevarse el descargable del episodio. No se distraigan, porque en cuanto diga la palabra clave, solo tendrán que escribirla en los comentarios y será suyo. Seguimos con el análisis. No estamos hablando de un espíritu flotante, ¿eh? Hablamos de un individuo físico que se pasea por el siglo I midiendo alrededor de 2 metros de altura. Un gigante absoluto para los estándares de aquella época. Destacaría muchísimo. Totalmente. Una presencia que impone, seguro. Sí, pero no solo por la altura, ¿sabes? Sino porque las proporciones que describen desafían la geometría humana estándar. Lo de los brazos, no. Eso es. Los textos detallan que posee unos brazos desproporcionadamente largos y delgados. El narrador los compara con cañas, fíjate. Madre mía, cañas. Y especifica que las manos caen tan bajo que rozan sus propias rodillas.
Es que es una imagen fuerte. Y el rostro sigue esa misma línea discordante, o sea, no mejora. La cabeza forma un todo continuo con el cuello, casi sin transición. Sí, como si no tuviera cuello. Exacto. La nariz es chata, la piel es de un tono bronceado muy oscuro, muy tostado. ¿Y el pelo que lo has mencionado antes? Uy, el pelo no tiene nada que ver con los típicos rizos dorados angelicales. Es negro, durísimo, cortado al cepillo, en un estilo que, bueno, hoy llamaríamos militar. ¡Qué barbaridad! Pero en medio de esa fisonomía tan áspera, tan brutalista, hay un rasgo que capta de inmediato la atención de la mente científica del explorador. Los ojos. Los ojos son fascinantes. Son muy pequeños, sí, pero los describe como extraordinariamente vivos, de un color azul claro, profundo. El texto llega a calificarlos como sin fondo. ¡Guau! Es como si toda la inteligencia y la energía abrumadora de esta criatura se concentraran exclusivamente en esa mirada. Y por supuesto en la sonrisa que mencionabas al principio. Claro, la sonrisa encantadora. Honestamente, aquí tengo que plantear una duda razonable. A ver, si estos textos pretenden presentarnos a un ser de luz y bondad suprema, ¿por qué diseñarlo con una fisonomía que bajo nuestro ojo crítico resulta casi deforme? Ya o monstruosa, se podría decir. Claro, o sea, ¿qué sentido tiene hacerlo feo? Pues, a ver, esa es una de las decisiones narrativas más brillantes de las fuentes. Esa incomodidad que sientes es deliberada. Ah, sí. Sí. Al plantear una anatomía que choca frontalmente con, pues, el ideal griego de belleza, el texto nos obliga a mirar más allá de la simetría. O sea, a no quedarnos en la superficie. Exactamente. Nos dice que la grandeza de este ser no se mide por sus proporciones, sino que queda eclipsada por un rasgo que lo cambia absolutamente todo. La sonrisa. Ahí le has dado. A pesar de esa apariencia intimidante o extraña, posee una sonrisa permanente. Qué contraste, ¿verdad? Brutal. Los textos insisten en que es una expresión encantadora, de una ternura tan pura y un magnetismo tan arrollador que desarma al instante a cualquiera. Qué bonito. Fíjate en el contraste. El envoltorio físico es tosco, áspero, pero la paz que emite esa sonrisa te hipnotiza. Es que es como si estuviéramos leyendo la descripción de una criatura extraterrestre extremadamente avanzada. Total. Y esta sensación de ciencia ficción pura se multiplica exponencialmente con su ropa. Viste una túnica larga, sin mangas, tejida en algo que a primera vista parece seda. Pero no es seda normal. Que va, se comporta como una tecnología activa. Es una locura. Sí, el comportamiento de ese tejido ante los fotones es sumamente anómalo, ya te digo. El diario cuenta que bajo la luz directa del sol abrasador, la túnica es de un blanco mate absoluto, inmaculado, como, no sé, como la espuma del mar. Brillante, ¿no? Sí, pero sin embargo, cuando este ser camina y entra en una zona de penumbra, por ejemplo, bajo la sombra espesa de unos olivos, el tejido se reactiva. Empieza el espectáculo. Literalmente. Comienza a emitir destellos cambiantes por sí mismo. Luz roja, azul, verde, negra o una mezcla de todas. A ver, ¿cómo intentan explicar las fuentes esta reacción óptica? Pues el texto lo plantea casi como un material metamórfico o un tejido inteligente. O sea, en lugar de recurrir a la magia, sugiere una mecánica cuántica aplicada. ¡Qué fuerte! Mecánica cuántica en el siglo I. Fíjate, a plena luz, el tejido refleja todo el espectro electromagnético, devolviendo un blanco opaco. Pero en la penumbra, al disminuir los fotones externos, el material libera la energía lumínica que ha almacenado. Claro, como si tuviera baterías solares. Algo así. Y emite en diferentes longitudes de onda, lo que genera esos destellos de colores. Añade un cinturón con una estrella de David de 6 puntas, rodeada de símbolos desconocidos. ¡Madre mía! Y la imagen resultante está, vamos, muy lejos de la Judea tradicional. Un alienígena paseando por Jerusalén. Y un apunte fundamental. A pesar de su corpulencia, siempre viaja ligero. Sin zurrón, sin reservas de agua, sin equipaje. Nada de nada. Nada. Lo cual nos empuja directamente al misterio principal. Si descartamos la genética humana, y tampoco encaja en el molde del angelito con alas, ¿qué nos dicen las fuentes sobre su verdadera identidad? Bueno, el misterio del nombre se desvela durante un evento muy concreto en las laderas del Monte Hermón. Es el propio Jesús de Nazaret quien aclara la identidad de esta entidad. Deletreándolo además, ¿no? Sí, deletreando su nombre muy despacio. G-A-B-R-I-L. Gabriel. Gabriel.
Claro, uno escucha eso y automáticamente asume que es el arcángel Gabriel de la Biblia bajando a dar mensajes. ¿Es lo más lógico de pensar? Pero cuando le preguntan al maestro si se trata de ese arcángel bíblico, la respuesta es una negación rotunda. No es él. Exacto, no es el ángel de las alas. El nombre Gabriel, en su raíz hebrea, significa fuerza de Dios o héroe de Dios. Vale. Pero aquí es donde entra una capa de profundidad fascinante. Hay que acudir a la cábala para entender la mecánica de este personaje. El nombre deriva de la raíz Gebura. Gebura. Sí, en la compleja estructura del árbol de la vida cabalístico, Gebura configura lo que se llama el pilar izquierdo. Y para quienes nos escuchan, ¿qué implica exactamente ese pilar izquierdo en el esquema del universo? Pues representa las aptitudes intelectivas, la capacidad de análisis matemático, el rigor absoluto y la disciplina estructurada. ¿Casi como un superordenador? Exacto. Es la fuerza contenida y el juicio preciso. En contraste, por ejemplo, con el pilar derecho, que sería la misericordia expansiva. Pero espera, aquí necesito presionar un poco. A ver, si Geburá es el rigor intelectual puro, el análisis frío y estructurado, ¿cómo encaja eso con un gigante caracterizado por emitir una sonrisa tierna y cálida todo el tiempo? Parecen conceptos totalmente opuestos. Lo parecen, ¿verdad? Y lo fascinante aquí es cómo las fuentes reconcilian esa aparente contradicción. En esta filosofía cósmica, el mayor acto de rigor intelectivo y disciplina no es la destrucción ni la severidad emocional. Interesante. La verdadera fuerza se demuestra a través de un control absoluto y amoroso sobre uno mismo. Y esto nos lleva, fíjate, al concepto teológico más importante que le asignan. Nos dicen que es un ser descendente. El ser descendente. Vale, vamos a explorar esto porque le da la vuelta a la tortilla narrativa por completo. Totalmente. Según comprendo de las fuentes, esto define una criatura creada en el ápice del universo. O sea, habita en un estado de perfección inefable, de pura luz, sin carencias, Lo más alto que te puedas imaginar. y que en un acto voluntario decide renunciar a esa gloria. Decide descender a la densidad de la materia imperfecta, someterse al tiempo y al espacio, con el único fin de ayudar a las criaturas biológicas en desarrollo. O sea, el que más poder tiene es el que más baja. Fíjate, es como si, no sé, un neurocirujano brillante que vive en un ático de lujo con todas las comodidades renunciara a su identidad y a su fortuna para irse a vivir en secreto a las cloacas de una ciudad en guerra. Solo para curar heridas en medio del barro. Exacto, y todo sin pedir medallas. Es una analogía buenísima, pero es que los textos van incluso más allá en la escala de ese sacrificio. No solo un cambio geográfico, digamos, es un cambio ontológico, un cambio en el propio estado de ser. Claro, de luz a carne. Implica comprimir una conciencia multidimensional masiva dentro de las limitaciones asfixiantes de nuestro espacio-tiempo lineal. Por eso su nombre es Fuerza de Dios. ¡Qué barbaridad! Su proeza heroica no es levantar montañas o abrir mares, sino tener la inmensa fuerza de voluntad para descender a la oscuridad material sin perder esa sonrisa. Buf, los pelos de punta. Y cuando observamos a este ser operando en esa densidad material, su comportamiento rompe cualquier esquema. Especialmente con Jesús, ¿verdad? Totalmente. Especialmente en su interacción con Jesús de Nazaret. Conociendo el asombroso origen cósmico de Gabriel y la naturaleza divina de Jesús, pues uno esperaría una formalidad ceremonial brutal. Claro, postraciones en el polvo, cabezas agachadas, siervos asustados. Una corte real de toda la vida. Sí, pero las fuentes dinamitan ese protocolo eclesiástico por completo. Se tratan literalmente como dos viejos amigos de la universidad. ¡Qué maravilla! El diario describe cómo se saludan con total naturalidad, dándose besos en ambas mejillas. E incluso en un momento de relajación, Gabriel, ese gigante de proporciones anómalas, pasa su largo brazo derecho sobre los hombros del maestro. Como si estuvieran en la barra de un bar charlando. Literalmente, como colegas hablando sobre la jornada. Es una imagen profundamente íntima. Y es una intimidad que encierra un mensaje radical sobre cómo estas fuentes entienden lo divino, ¿eh? Nos están diciendo que la deidad suprema no es una figura lejana, gélida, inaccesible, sentada ahí arriba en un trono de juicio. Castigando. No son, no sé,
cosas menores de humanos primitivos. Sino realidades plenas. Eso es. Realidades que existen en los niveles más elevados del cosmos. Aunque, ojo, esa calidez entre ellos se expresa en un código que no es nada primitivo. Porque cuando hablan en confianza, los diarios señalan que no utilizan ni el arameo local ni el griego. Hablan una lengua absolutamente ajena a la Tierra. Un idioma que, según los textos, pertenece a la morada de origen de Jesús, y el detalle acústico que aporta el autor es lo que a mí me cautiva. Lo describe como un idioma con una sonoridad extremadamente nítida, pero que posee un leve y persistente eco metálico. Como si hablaran a través de un modulador de voz, ¿no? Exacto, o un canal de comunicación encriptado. Nos devuelve de golpe a esa atmósfera de ciencia ficción incrustada en la antigua Judea. Y fíjate, ese eco metálico nos sirve de recordatorio de que, a pesar de los abrazos, se trata de inteligencias operando en un territorio extraño. Sí, no son de aquí. Para nada. Gabriel no está en la Tierra simplemente para ofrecer apoyo moral. Es un emisario tremendamente activo, un ejecutor que manipula los engranajes de la historia con una precisión asombrosa. El estratega en las sombras. Vemos sus firmas a lo largo de eventos masivos, pero también en cosas muy cotidianas. Él es, digamos, el mensajero principal de la logística celestial. Por cierto, no pierdan de vista la palabra clave que aparece en pantalla. Coméntenla para recibir el material descargable de la sesión. Y si les interesa este contenido, denle a suscribirse para que YouTube les avise del próximo episodio. Continuamos con el podcast. Él es, digamos, el mensajero principal de la logística celestial. Sí, el que reparte el juego. Claro. En noviembre del año -8 es Gabriel quien se planta ante María y José para dar la orden de operaciones. Les advierte sin rodeos. Vengo por mandato de aquel que es mi maestro. Le llamarás Yehoshua e inaugurará el reino de los cielos. Actúa como el heraldo que pone en marcha la línea de tiempo oficial, básicamente. E interviene también con figuras extranjeras. O sea, en la primavera del año -7, él en persona visita a los magos, a los sabios astrólogos persas. Para avisarles. Exacto, les informa de que el creador está a punto de encarnar y provoca que preparen las caravanas y se pongan en marcha. Es la chispa de ignición de todo. Son operaciones a gran escala que reconfiguran la historia. Pero su rigor intelectual y su cuidado se manifiestan igualmente, y esto es clave en la microgestión, en la supervivencia diaria de la gente. Totalmente. Y esta es mi intervención favorita de los libros, porque aúna compasión y matemáticas puras. Lo de los denarios, ¿verdad? Sí. Hay un momento crítico donde los seguidores de Jesús se quedan sin fondos. Las familias de los apóstoles, Pedro y Felipe, están en la ruina, enfrentando una necesidad básica súper apremiante. Tienen que comer. Una crisis económica en toda regla. Pues Gabriel soluciona el problema de la manera más terrenal posible. Se presenta y entrega a las esposas unas bolsas pesadas con dinero en metálico, indicando que es un envío de parte de APA y de su gente. El universo pagándole el alquiler. Me parece espectacular. Literal. Pero la genialidad radica en la cantidad. Entrega exactamente, y el diario hace mucho hincapié en esto, 413 denarios. Una cifra que, para un observador casual, pues parece súper aleatoria. Claro, calderilla suelta. Pero que, analizada a través de la geometría cabalística, es una verdadera obra de arte en clave. A ver, para quien no esté familiarizado con esta disciplina, ¿cómo funciona exactamente la gematría y qué revela ese famoso número 413? Pues la gematría es un sistema de asignación numérica dentro del alfabeto hebreo. Como no tenían símbolos independientes para los números, cada letra del alfabeto actúa simultáneamente como una cifra. Entiendo. Por tanto, cada palabra tiene un peso numérico total al sumar el valor de todas sus letras. Alguien versado en esta disciplina buscaría inmediatamente qué palabra equivale al número 413. ¿Y la palabra hebrea cuyo valor es exactamente 413 es? Sonrisa. Es increíble. O sea, cuando leí esto me quedé helada. El nivel de ingeniería poética es brutal. Gabriel no solo soluciona un problema financiero, firma el milagro económico dejando 413 monedas. Literalmente entrega su propia sonrisa materializada en plata. Es que esto plantea un debate profundísimo sobre la mecánica de los prodigios en la obra. No ocurren por azar y nunca tienen un solo nivel de lectura. Siempre hay capas, ¿no? Siempre. Operan resolviendo la capa material inmediata, como el hambre física en este caso, pero inyectan en la misma acción una firma matemática, un guiño intelectual estructurado propio de esa gébura. Del pilar izquierdo. Exacto, que además subraya la alegría y el amor de quien lo ejecuta.
arte y matemáticas. Pero esta perspectiva técnica de los prodigios se vuelve absolutamente vital cuando pasamos a observar intervenciones donde la física y la biología experimentan alteraciones masivas. Palabras mayores ya. Sí, el suceso en la aldea de Beitit es uno de los relatos más impactantes. Es un episodio de una crudeza clínica extrema. Fíjate. Totalmente. Nos presentan a un niño mestizo llamado Ashar Darpan, y su condición médica es, devastadora. El niño nació sordo, padece una enfermedad genética severa, osteogénesis imperfecta. Lo que conocemos comúnmente como huesos de cristal. Exacto. Y para colmo, a raíz de un accidente brutal, tiene el 80% de la superficie corporal quemada. Las fuentes relatan cómo está al borde de la muerte, agonizando tirado en el polvo. Una escena durísima. Pues Jesús se acerca, lo envuelve en un abrazo y surge una densa luz azul que parpadea alrededor de ellos. Después, Jesús se separa. ¿Vale? Pero aquí surge mi gran interrogante. Tras ese abrazo de luz, el texto no muestra al niño levantándose sano del suelo como esperaríamos. No ocurre así. Describe Gabriel, el gigante de 2 metros, alejándose tranquilamente por el camino, llevando al niño fuertemente agarrado de la mano. Y Ahaz Darpan camina sano, con huesos perfectos, curado de sus quemaduras y oyendo. Increíble. A ver, si el Creador ya ha infundido el milagro con su luz azul, ¿por qué hace falta que Gabriel escolte físicamente al niño? O sea, ¿no es un paso intermedio totalmente innecesario? Bueno, no lo es si entendemos esto como un proceso físico altamente inestable, en lugar de, magia instantánea. Vale, a ver. Los textos nos sugieren una mecánica de reconfiguración atómica a 2 bandas. Jesús aporta la matriz, el patrón de energía original que repara el ADN en los tejidos carbonizados a nivel cuántico. Como el software nuevo, digamos. Eso es. Sin embargo, para insertar esa materia radicalmente alterada de vuelta en nuestro plano tridimensional, que está sujeto al tiempo y a la gravedad, se requiere una fuerza estabilizadora enorme. Ah, claro. Gabriel, como fuerza de Dios, ejerce de anclaje físico. Llevarlo de la mano es, fíjate, el equivalente a un técnico guiando un nuevo elemento dentro del sistema para asegurar que la realidad material acepta la alteración sin colapsar. Madre mía. El milagro visto como ingeniería estabilizadora de alta precisión. Impresionante. Es fascinante. Y esa misma visión de ingeniería y tecnología superior queda grabada a fuego en el último gran evento que queremos analizar hoy, el portento del Monte Hermón, la célebre transfiguración. Un evento que los diarios describen, literalmente, como un desgarro en la realidad perceptual. Sí. Ocurre en plena noche, en completa oscuridad, y de repente Jesús comienza a resplandecer con una luz densa y ciega. Junto a él se materializan 2 figuras luminosas, Melquisedec y nuestro protagonista, Gabriel. Los 3 brillando. Sí, los 3 emiten un blanco inmaculado. Pero lo terrorífico del pasaje no son ellos brillando, sino lo que le sucede al entorno natural. La tierra bajo sus pies, los árboles del bosque, el campamento base, la propia negrura del cielo nocturno. Todo cambia. Todo sufre una mutación de color aterradora. Todo se vuelve de un rojo sangre intenso y súper agobiante. ¿Qué explicación física se le puede dar a una alteración visual tan masiva de todo el entorno? Pues los detalles del texto apuntan a un efecto colateral de radiación electromagnética. Radiación. Sí. Cuando estos 3 seres manifiestan su estado vibratorio real o abren una especie de interfaz dimensional, someten el espacio físico circundante a una presión energética inmensa. Vale. En astrofísica, el corrimiento al rojo ocurre cuando la luz se estira debido a la expansión del espacio. Aquí, la distorsión masiva de energía altera la forma en que los fotones ambientales interactúan con las retinas de los testigos. O sea, inundando todo el espectro visual humano hacia las frecuencias rojas. Exactamente. No es un decorado teatral místico. Es la refracción de la luz ante una anomalía gravitacional o energética local. ¡Qué fuerte! Una perturbación física gravísima en la zona. Totalmente. Pero no termina con la típica imagen etérea de coros celestiales desvaneciéndose poéticamente. No. Termina de golpe, cortado de raíz por un sonido. Sí, el diario especifica que se escucha un sonido agudo y seco. Un clan. Un clan mecánico, rotundo, como, no sé, el impacto pesado de una escotilla de metal sellándose a presión.
O el chasquido sordo de la desconexión eléctrica de una máquina gigante. Eso es. Y justo tras ese sonido tan tecnológico, Gabriel y Melquisedec se esfuman en una fracción de segundo y el rojo sangre de la noche desaparece. Es que ese sonido es fundamental. Despoja al fenómeno de cualquier velo de misticismo cáutico. Nos indica que ha habido un inicio operativo y, sobre todo, un cierre mecánico súper controlado. Claro, han apagado la máquina. Todo responde a leyes y tecnologías que sobrepasan nuestra física actual, operadas por seres altamente especializados. Seres con una especialización profunda, pero guiados por un motivo asombrosamente simple. Fíjate, creo que es momento de alejarnos un poco y observar la radiografía completa que nos dejan las fuentes de esta saga. Hemos analizado la anatomía de un ser descendente. ¿Sí? Una entidad inabarcable que deja atrás la gloria inefable para vestirse con proporciones extrañas, brazos que barren sus rodillas y pelo de jabalí. Un operador interdimensional que viaja sin maletas, envuelto en ilusiones ópticas reactivas a la luz. Alguien que rige la logística de los portentos con un rigor implacable, ya sea alterando el espectro electromagnético en un bosque oscuro o estabilizando el código genético de un niño al borde de la muerte, agarrándolo firmemente de la mano. ¡Qué pasada! Alguien que charla en un idioma con ecos metálicos de galaxias lejanas mientras abraza a su amigo. Y que, oye, estampa su firma operativa con matemáticas cabalísticas, dejando exactamente 413 monedas de plata como sustento. Es una maravilla. Las fuentes nos presentan una visión del universo donde la fuerza de mayor poder no blande espadas de fuego, no castiga ni juzga desde las nubes. La fuerza de Dios verdadera se revela en la humildad absoluta, de descender al barro humano, ofreciendo como principal argumento una sonrisa que desarma el alma. Totalmente. Un mensaje espectacular. Pues sí. Y esto me deja, y espero que deje a nuestra audiencia también, con una última reflexión. Una idea muy provocativa a la que darle vueltas. Si damos por buena la propuesta de estos textos, si aceptamos que el cosmos opera de esta manera tan sigilosa y tan estructurada, cabe preguntarse profundamente, ¿cuántas coincidencias salvadoras que hemos experimentado, cuántos cruces de miradas providenciales con completos desconocidos en el momento exacto en que el mundo se nos venía abajo, podrían ser en realidad intervenciones quirúrgicas y sonrisas de un universo inmenso ajustando delicadamente el rumbo de nuestra propia historia? Ahí queda la incógnita. Para los que quieren seguir el hilo de la historia, hagan clic en el video de la pantalla final y asegúrense de dejar su palabra clave abajo para que el equipo les mande el material descargable. Hasta ahora mismo.